Dios. Yo no sé tú a qué veniste, pero si veniste a adorar a Dios, empieza a decirle: Señor, aquí estoy. Hoy me presento delante de ti, mi amado Dios. Quiero invitarte a que leamos un poquito. Quiero compartirte algo breve antes de que empecemos la adoración. Mira, quiero que en el libro de Mateo 4 leamos, porque a veces nosotros, los hijos de Dios, escucha esto, a veces le echamos la culpa a Satanás de lo que estamos viviendo, pero escucha esto, a mí me enseñaba algo y abría mis ojos, y el Señor me mostraba que muchas veces es el Espíritu de Dios que nos lleva al desierto para ser probados, para ser autentificada nuestra fe, para ver qué tan fieles somos a Él. ¿Me explico? Así que vamos a leer Mateo 4, escúchame, mientras tú estás ahí con tus ojitos cerrados, yo te voy a leer. Dice: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en su trampa. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus 40 noches, Jesús tuvo hambre. Escucha esto porque está poderoso. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús con la palabra le dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Diablo mentiroso. No solo de pan vive el hombre, también necesita obedecer todo lo que Dios le manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo. Pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y te sostengan para que no lastimes tus pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer tu Dios en una trampa. O mejor dicho, nunca trates de tentar a tu Dios. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Aquí está lo revelador, aquí está lo poderoso. La adoración es solo para un Dios que es sobrenatural y se llama Jehová de los ejércitos. Entonces el diablo de lo que quería era la adoración, porque él sabe que cuando tú le adoras, los cielos se tienen que abrir a tu favor. El diablo sabe que cuando tú le adoras, esa puerta se tiene que abrir en el nombre de Jesús. Así que le dijo: todo esto te voy a adorar si te arrodillas tú me adoras. Y Jesús le dijo: vente, Satanás, porque la Biblia dice que solo a Dios vamos a obedecer y solo a Él le vamos a adorar. Yo no sé si tú estás creyendo esta palabra, pero empieza a adorarle, empieza a levantar tus manos y a decirle: Abba, hoy te entrego mi adoración. Hoy el enemigo no me va a robar. Hoy yo no le voy a entregar mi adoración al enemigo. ¿Cómo que le entrego mi adoración al enemigo? Sí, ¿sabes cuándo lo hace? Cuando tú dices:
aquí es un regalo de Dios. Así que vamos a adorarle. Empieza a decirle suavemente los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya lo puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu
Personas que no
se escucha. La tierra canta, el cielo adora y todo grita que tú eres santo. Grítaselo, grítaselo. El cielo adora y todo grita que tú eres santo.
Pero es verdad, como dice esa canción, quien está sentado a la diestra
sus discípulos, y escúchenlo, vean que nos entregó Jesús. Jesús dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y ahora yo se las entrego a ustedes. Se las entrego para que venzan, se las entrego para que no lloren, sino tomen lo que por derecho les corresponde. Yo les di una herencia, por eso se llama la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento. El testamento tiene validez para el que lo va a cobrar. El testamento es lo que te dejaron por herencia, por eso la escritura se divide en dos. Así que esta noche vamos a decirle: Espíritu Santo, sopla fuerzas nuevas sobre cada uno de nosotros. Sopla fuerzas nuevas, dile: Espíritu Santo. Sopla fuerzas sobre las rodillas que están debilitadas. Sopla fuerzas sobre cada cuerpo de los que estamos en este lugar y de los que están en ese bendito canal. Espíritu Santo, yo solamente soy como un niño. Yo solamente soy como el más insignificante, pero tú eres el que me vas a guiar a toda la verdad. Espíritu de Dios, yo declaro que cada joven toma la seriedad que se merece tu palabra, Dios. Declaro que todo joven que está en este lugar y cada adulto recibe esta palabra. Yo declaro, escucha, declaro que esta semilla que voy a plantar va a caer en buena tierra. Escúchalo, va a caer en buena tierra y va a crecer y va a producir fruto al 100 por 1. Escucha mi declaración y mi fe. Esta palabra que hoy voy a plantar va a caer en buena tierra, va a caer en tierra fértil, va a caer en tu corazón para traer cambios, para ser esos cristianos que el Padre quiere bendecir, para ser esa clase de hijo de Dios que se comporta como hijo de Dios, para ser esa clase de hijo de Dios que el Padre está mirando y que está atento a cada una de sus oraciones. Por eso esta noche, Padre, yo te pido que nos bendigas. Bendícenos con tu palabra, Dios. Bendícenos con tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la que nos sostiene. Tu palabra es la que nos mantiene. Por tu palabra todo fue creado. Cuando yo me siento débil, por tu palabra cobro fuerza. Cuando he querido soltar, como dice la toalla, tu palabra me ha demostrado que vale la pena seguir adelante. Tu palabra me ha enseñado que tengo que mirarte a ti y no a los hombres. Tu palabra me ha enseñado que tú bendices al que persevera. Tú bendices al que persevera, y el que persevera es el que va a ver las maravillas, las cosas grandes que tu palabra dice. Así que esta noche dale gracias al Señor y dale una ofrenda de aplausos. Jóvenes, dale una ofrenda de aplausos. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Están listos ya? Tomen sus lugares. ¿Edad? Vamos a ver, pues. ¿Qué edad tienes? 9. ¿Qué edad tiene, hermana Carmen? Usted. Tú puedes estar más cansado que ella. Tú puedes estar más cansado que yo. Escuchen la palabra que les voy a dar hoy. El cristiano carnal. ¿Saben quién es el cristiano carnal? El que puede estar en la presencia de Dios en un lugar, pero no la siente. Un cristiano carnal es el que está esperando la instrucción, pero un cristiano que verdaderamente Cristo lo ha transformado, pásenle adelante, es una persona que desde que llega, ¿sabe qué está declarando? Señor, abre los cielos en este lugar. Mira esa palabra, no está diciendo, está duro, nada más somos tú y yo, pues tú y yo nos vamos a poner a adorar
presencia de Dios. Escucha la diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano que es del Espíritu. Un cristiano carnal, escucha esto, llega al lugar y ¿qué es lo que dice? No siento a Dios, pues provócalo, porque a Dios hay que provocarlo con la adoración, hay que provocarlo con la alabanza, hay que provocarlo con la humillación. O sea, es decir, tú no tienes que esperar a que te digan, tú te postras, tú levantas las manos, tú empiezas a decir, Señor, tú eres mi pastor, y yo vine a este lugar por tu presencia, por tu palabra. Amén. Y esta palabra yo me la voy a recibir y me la voy a llevar. Amén. Para ser una mejor persona, un mejor cristiano. Escucha, de aquí para adelante, escuchen jóvenes, se ve mal y es triste que el pastor dice, párense. Los primeros que deberían de estar son los que tienen 0 kilómetros casi, los niños. Pero resulta que los adultos están parados, los niños están sentados jugándose ahí un poquito, creo. No, párense, cierren los ojos. Recuerden que estamos delante de una generación que tiene que buscar más de Dios por todo lo que está pasando. Escucha, empiezo con el análisis de la semana. Tal vez ustedes digan, ¿por qué este pastor siempre me anda contando cosas de noticias? No es porque yo quiero que tú te enteres de los chismes de la última hora, es para que tú sepas la realidad de lo que está pasando y no te agarre desprevenido. Escucha, el domingo por la tarde se suicida una persona en China y dicen ahí, suicidio número 7 de lo que va del año. Yo digo, Dios mío, van 15 días del 2022. Amanece el lunes, suicidio número 8, un velador por acá, por el periférico. Suicidio número 8. ¿Y sabes qué me dice eso? ¿Tú qué crees que me dice eso? Que el espíritu de depresión está golpeando fuerte. Porque para que una persona se quite la vida, tiene que ser golpeada por el espíritu de depresión. Ese espíritu, escuchen jóvenes, ese espíritu te dice, nadie te ama, no vale la pena, para que sigues viviendo, la gente que está contigo no te apoya. Ese espíritu te va a hablar muchas cosas, porque si algo tienen los espíritus es voz. Ellos te hablan a la mente. Si eso está pasando, escucha, yo tengo que orar más, tengo que ayudar más, tengo que clamar más. ¿Sabes lo precioso que me hablaba Dios mientras estaba yo ahí? Yo decía el 22 y se lo dije a mi esposa y Dios me confrontó, porque Dios cuando nos ama nos confronta. Yo dije, Señor, pues si ya no se va a hacer nada, entonces yo recojo y me voy a grabar mis programas. Pero un día orando me dijo el Señor, no pasó mucho, y me empecé a llorar y le dije, Señor, perdóname, porque hablé a la ligera. Por eso ese es el otro punto, no hablemos a la ligera. Ya no te voy a servir, ya no esto, ya no el otro, ya no aquello. Mejor pensemos en lo que vamos a decir y concentrémonos en la presencia de Dios. Repito, el enemigo no está jugando a ser enemigo. En pocas palabras, él no juega a ser diablo. Él vino a, ¿qué dice Juan 10:10? A robar, a matar y a destruir. ¿A qué vino? Otra vez, a robar, a matar y a destruir. Escucha esas palabras que son muy importantes en la vida del cristiano. Cuando yo quiero mirar, digo, Señor, si regreso a robar, a matar y a destruir. Y yo ya sé qué significa eso. Hay dolor de por medio. A veces se puede perder hasta la vida, se pierde la salud, se pierde el matrimonio y hay muchas cosas más. Pero yo quiero decirte esto, esas son las estadísticas de a mediados del primer mes del año. Y yo te digo algo, se están matando. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Depresión. ¿Qué hay detrás de la depresión? La deuda, la salud, el matrimonio, la enfermedad. Hay tantas cosas que nos hacen pensar que no hay una salida, pero la única verdad se llama Jesús. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta de eso? Si el enemigo vino a robar y a ir a matar y a destruir, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él es el único verdadero, Él es el único capaz de sanar las heridas, Él es el único capaz de restaurarnos, Él es el único capaz de bendecirnos. Y yo te digo esto porque puede que pastor puede ser un cristiano carnal, sí. Hace tiempo, ya se los platiqué de una forma, pero escucha, aquí en Campeche había un viejito. Ese viejito, recuerdo, estaba yo pensando en él, estaba él, su esposa y su nietecita. ¿Y por qué un líder dijo en la iglesia, el que no sirve, no sirve? Él acaba de ir a su retiro, todavía estaba a 0 kilómetros en el cristianismo, y él por esa palabra nada más dejó de ir a esa iglesia. Porque el líder se le ocurrió decir, un líder, el que no sirve, no sirve. ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué hubo ahí? Hubo la ofensa.
Y muchas veces el enemigo sabe, escucha esto, cómo le hace el león, escuchen, para cazar al más débil. ¿Qué hace el león? ¿Sabes qué hace el león? Aparta al más débil de la manada. Si nosotros sabemos eso, ¿por qué nosotros no comprendemos que lo que Satanás quiere es tenernos solos? Una vez que te lleva al rincón, te va a dar, 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 a tal grado que tú sientas y pienses que ya no es necesario Dios en tu vida, pero Dios te sigue amando. Y yo decía, ¿cuál es la injusticia del hombre? Escucha, la injusticia del hombre es que Dios no es injusto. ¿Sabes por qué? Porque Él no nos niega el sol todos los días. ¿Qué dice la palabra? Él hace salir el sol todos los benditos días sobre los justos y sobre los injustos. Y te digo algo, no digas que pastor usted no escucha. Así dice la Escritura. Y ese es el carácter de Dios. Entonces escucha, las estadísticas son una y no es un juego. Por eso nosotros oramos, espíritu de vida, Señor, sobre esta generación. Estoy viendo que hay terremotos, que hay tsunamis, que hay muchas cosas. Eso no me espanta. Yo lo único que te estoy diciendo es que hay una señal. La Biblia habla de señales. Pero también dice que cuando Dios está con nosotros va a haber ¿qué? Señales. Dice, estas señales seguirán. Estas señales seguirán y en mi nombre van a hacer esto, van a echar fuera demonios, van a imponer las manos sobre los enfermos y estos se van a sanar. Pero también hay muchas señales alrededor nuestra. Y escucha esto. ¿Qué es un cristiano carnal? Escúchalo. A primera vista la frase cristiano carnal parece ser una imposibilidad, una contradicción, porque tú puedes decir yo soy cristiano, ¿cómo carnal? Escucha. Hace otros días me topé a un hombre, a un varón. Y mira lo más tremendo. Y yo cuando le digo, me da el avión o me busca la tangente, ya sí, y se va. Es que yo ya no voy a ese lugar porque el hermano, así. Pero un líder que ya sabe cómo está la movida, no se desanima, no ataca, no pelea. Y le digo, oye, viejo, pero no te das cuenta que el que se está haciendo daño eres tú. Ok, la persona falla, pero escuchen esto. Mi fe no debe de estar basada en ustedes y la fe de ustedes no debe de estar basada en mí. Debe de estar basada en solamente Dios. ¿Cómo dice la canción esa? Solo el pastor hace al hombre feliz. No, dice solo Dios hace al hombre feliz. Amén, gloria a Dios. Solo Dios. Pero como dijo aquel profeta, pero este necio corazón. Pero este necio corazón, mientras más le dicen Dios te ama, mientras más le dicen hay una salvación, dicen es que yo no voy porque fulano. Y yo le digo, oye, ¿no te estás dando cuenta que por tu argumentar algo te vas a perder? Tú no entiendes que no va a haber vuelta atrás. Tú no sabes que la Escritura dice que la salvación es independiente, es individual. Tú no sabes que yo puedo llevarte a Cristo, pero tú no te puedes salvar por mí. Puedo llevarte a Cristo, puedo enseñarte la verdad. Y la iglesia del mañana son los jóvenes. Escucha esto, carnal se traduce en la palabra griega sarkikos, que significa literalmente carnal. Las escrituras contienen muchas referencias de vivir carnalmente o en la lujuria de la carne. Escucha, un cristiano es una persona que practica una religión, escucha, monoteísta basada en la vida, en enseñanza de Jesucristo. Una definición básica es alguien que ha aceptado el trabajo de Jesús en la cruz y ha tomado la cruz para seguirlo. En pocas palabras, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos que vivir una vida de negación. ¿Saben qué le dije al de ahí y al que tocaba allá y a los otros que están en mi casa? Para que tú le vayas a dar, como, mira, como dicen los músicos, o como decimos, ¿vamos a qué? Cuando estás acá, ¿qué dice? ¿Vas a qué? Ministrar. Pero si no has pasado un tiempo con Dios, ¿qué vas a ministrar? Si no has meditado en la palabra, si no has preguntado a Dios qué quieres que yo hable, si no has entrado tú en una entrega. Porque un cristiano carnal, escuchen esto, está fuerte. Abróchense las faldas y los cinturones. Un cristiano carnal dice, es que Dios ya lo hizo todo. Ya me dio la salvación. Pero escucha,
Un cristiano carnal piensa, escuchen esto, que todo lo va a hacer Dios y él no va a hacer nada. Ahí te va. Y recuerda la frase, una parte es la que le toca a él y otra me toca al pastor. Una parte es la que le toca a Dios y otra parte es la que me toca a mí. Fácil. Ni modo que yo le diga así como el que tiene grabado el programa ahí, ya está amarrando los zapatos, dejó así. Dios va a venir a tocar el piano ahí de manera invisible. Sí lo puede hacer, pero por algo estamos acá. Me acordaba de una canción que dice: ve a la batalla por mí, que yo contigo estaré. O sea, yo tengo que ir a la batalla y él va a estar conmigo. Escucha esto, está interesante. Un cristiano carnal, ¿sabes qué hace? Nada más porque el teléfono no se puede, pero tuerce la escritura. ¿Te ha tocado? Dios está en todas partes. Sí, pero Dios solamente se hace presente donde se le adora. Escúchalo, ¿se acuerdan lo de la película de Cuarto de Guerra que dicen que vieron? Cuando llegó el comprador de la casa a la casa de la viejita que oraba, ese señor, sí diríamos como el barrio, ese maestro se paró en la puerta y dijo: ¿quién vivía aquí? Él sintió en ese cuarto, esa película se llamaba Cuarto de Guerra, porque la viejita se amarraba ahí a orar. Decía: sí, Señor, cámbialo, Señor, llévatelo. Algo haz, Señor, cambia la vida de esta persona. Esa viejita oraba en ese lugar. Por eso se llama Cuarto de Guerra, no cuarto de descanso. Escúchalo. Un cristiano carnal tuerce la escritura. Mira, no se distraigan. Pero es que la Biblia dice. No, tú lo dices, la Biblia dice otra cosa. A propósito, estoy estudiando profundamente eso de no impongas las manos con ligereza. Hay otra hipótesis que está diferente a la que nosotros hemos aprendido de la imposición de manos. Pero esa después, porque ese es otro alimento. Escuchen, hay que estudiar, hay que ser profundos para que no nos engañen. Por eso dice la Escritura que nosotros, escuchen, no ignoramos las maquinaciones de Satanás para que no nos gane terreno. Y cada vez, escucha, que tú piensas así como que: ¿por qué dije aguanta? A robar, matar y destruir. Puedes tener todo lo que tú quieras, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero te digo algo: si nosotros partimos de esta vida sin habernos reconciliado con Dios, sin haberle dicho: Señor, te acepto como mi Salvador, te recibo en mi vida, y la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serán salvos. Pero si tu casa no quiere creer, tú tienes que creer. Alguien tiene que creer. Es difícil y me lo dicen: oiga, pastor, es que ustedes, yo no sé cómo, es que bonito cuando va toda la familia. Pues unos vienen y otros los traigo. Pero aquí estamos. Lo importante es que ellos sepan la verdad, que ellos conozcan el camino, que ellos sepan a dónde ir, y de grande se van a acordar. Escucha, ¿existe el cristiano carnal o vivimos todos los cristianos carnalmente en algunas áreas de nuestras vidas? La Biblia nos da esta advertencia. Escucha, en Corintios, 1 Corintios 3 del 1 al 8, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. ¿Sabes qué tenía esta iglesia? Tenía un problema de inmoralidad sexual, nada más y nada menos. Ese es uno de los pecados que más golpea el cuerpo, que más daño hace al cuerpo, que más daña la moral de la persona. Me lo platicaron. Dice Pablo, escuchen: de manera que yo, dice el apóstol, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Imagínate, Pablo le está diciendo a la propia iglesia que él fundó. Pablo dice: yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche, dice Pablo, y no vianda, es decir, algo más sólido, algo para alguien más maduro. Pastor, oféndame, porque yo quiero que usted me ofenda para que yo saque eso que traigo acá, porque nada más me dicen una cosa y yo me quiero agarrar a cabezazo con todo, y todo. Escuchen, Pablo dice: les di de beber leche, algo más ligero. Y el sinónimo de leche en el bebé, ¿qué es? Todo
un bebé recién nacido no le vas a dar un tamal ni le vas a dar cereal, tú le das su pecho o su leche nan. Y si el niño es delicado, ¿qué le tienes que dar? Nan número 3. Vamos, si no la otra, ¿cuál es? Si el niño es más delicado, la oro creo que se llama, ¿no? No, yo pura leche de la Conasupo. Pura leche de esa que te hace crecer. Si no, miren a mí, ven cómo está el chamaquito ese. Está mero chaparro. Pablo dice, les di leche y no les di algo, una vianda, una comida más dura, más rica, más fuerte. Porque aún, escuchen, no son capaces ni capaces de todavía, porque aún son, dice Pablo, carnales. Pues habiendo, escuchen que había en la iglesia. Por eso no digan, ay, me cae mal ese hermano, yo no espero que salga el culto y ya. Hermana, que Dios la quiero bien lejos de mí. Mira cómo dice Pablo. ¿A qué se refería él con los carnales de la iglesia de Corintios? Dice, pues habiendo entre ustedes todavía, escuchen, digan conmigo, celos, contiendas y disensiones. Ya no repitas esto. ¿Qué había en la iglesia? Celos, contiendas y disensiones. Dios mío, hay que darle un seguro de vida a ese pastor. Hay que darle un seguro de retiro al apóstol Pablo. Porque en la iglesia de él habían celos, contiendas y disensiones. Dice Pablo, es una pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, soy de Apolo. Dice, ¿no son carnales cuando ustedes piensan así? De lo que hemos hablado. Es que en la iglesia donde yo voy, ahí están los meros buenos. O como dijo uno por ese tiempo, ahí están los chachas del oro, dicen. Ahí puro de corbata. Enfrente se sienta el reverendo, la reverenda, se sienta el profeta, el apóstol, y dijo una pastora, esto es cierto. Llegué a una iglesia y me sorprendí, dice, veo una silla forrada con nylon. Esa no la toquen, esa es de la profeta. Oye, la profeta también hace lo que tú. Está bien que hay que honrar, pero la profeta es un ser humano como tú. El problema es cuando nosotros endiosamos a las personas al decir, ese hombre de Dios es intocable. Y como hemos dicho, carnales. Dijo por ahí un profeta, esto es verdad, y yo lo vi en el cárcel. Terminaba de predicar el nombre de Dios y llegaba, no es malo hacerlo, pero hay que ser conscientes porque algunos se van a aprovechar de ti y después nos van a decir, pastor, ¿qué cree? Aquel evangelista que usted trajo me pidió prestado 5,000 pesos que el Señor se lo reveló y ya no lo he vuelto a ver descarado, ni lo van a volver a ver. A lo mejor te digo, pastor, porque además lo invité una vez de paso y así. Porque termina ese hombre y yo veía hermanas que, profeta, ¿cómo le hago? Escuche, ¿cómo le hago para que mi matrimonio dure? Y a lo mejor la palabra, ese hombre le va a decir lo que quiere oír. Pero si le dijera al hombre, ¿quieres que te diga la verdad? Sujétate a tu marido. Entonces no es de Dios. Es como no, si yo escuchaba, bajaban, oiga, y le llevaban regalos y todo. Entonces la culpa, te voy a decir esto, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Y no estoy hablando de falta de respeto, estoy hablando, como dije, que tenemos que aprender a amar a Dios por encima de todas las cosas, porque si no el día de mañana el pastor se va, se muere, o como le hacen en otros lugares, lo cambian y la iglesia se cierra. ¿Y sabes por qué? Porque dice, es que no, el pastor a mí me gusta, es que a mí no me gusta el pastor ni cómo predica, a mí me gusta la palabra. Yo vengo a oír de Dios, vengo a escuchar la palabra, vengo a buscar un cambio. Escuchen, Pablo dice, ustedes traen pleito, por eso hablaba de celos, porque en ese tiempo estaba Pablo y había un hombre que se llamaba Apolos, y dice la escritura en el libro de Hechos que Apolos era un hombre que era bueno para predicar, pero él no conocía el Espíritu Santo todavía, y unos discípulos de Pablo le compartieron, y la gente empezó a pelearse. Es que yo soy de Apolo, es que yo soy de Pablo, es que este Pablo dijo, todavía con esas cosas, ustedes creen que son adultos, diría Pablo. Vean esto. Escucha, mirad, Colosenses 2:8 dice, mirad, escuchen, mirad y miren bien, escuchen, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué pasó en la iglesia? Pablo se daba la vuelta
Pablo se daba la vuelta. Escucha, Pablo se daba la vuelta y los discípulos empezaban. Es que no es así. Es que Pablo es débil. Es que Pablo no sabe predicar. Apenas se daba la vuelta el apóstol y empezaba a agarrarse de la greña, porque ahí dice que había celos, disensiones y había contiendas. Escucha esto. Dice, miren que nadie los engañe. Yair, es que Jesús ya lo hizo todo. Bueno, pues sigue contado en tu hamaca. La salvación te va a llegar. La Biblia sí dice claramente, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Escuchen, quiero decir que nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho nos hubiera salvado, aunque nosotros hubiéramos muerto en esa cruz donde murió Jesús de Nazaret. Lo que está diciendo es, repito, una parte le toca a él y otra parte le toca a mí. Date cuenta, aquí lo está diciendo con rudimentos de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo. Miren que nadie los engañe. ¿Cómo dice la Escritura? Es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Te está diciendo que una parte le toca a él y otra a ti o a mí en su caso. Está diciendo que nosotros no podíamos haber hecho nada que nos podría salvar de manera individual. Por eso dice que es por gracia. Pero por gracia, escucha, tienes que ayudar, tienes que orar, tienes que meditar en la palabra. Si no, Dios se caería en contradicción. Pregunto, cristianos carnales, escucha, ¿cuándo oras? Pues nomás cuando vengo a la iglesia. Y eso si no me duermo, porque hasta parado, hasta como los caballos a lo mejor le puede hacer. ¿Viste cómo dicen que se arman los caballos? Parado. Está recibiendo ese hermanito, está en el espíritu, se va para ayudar. Agárrenlo. Y ahí van como siempre en la iglesia. Agárrenlo. Otro lo tumba y otro lo cacha. Agárrenlo. ¿Y ese cuánto se tira? No sé, yo nada más me dejé llevar porque me tiraron y me cacharon y se siente rico estar ahí. Pues ahí déjenme una hora si quieren. Y yo hasta que termine su alabanza. No da risa, pero así pasa a rudimentos del mundo. La Biblia no dice empuje con ligereza. La Biblia dice una cosa, escucha, entiéndelo, es hacerte así. Y otra cosa es darte un empujón. Porque esa es la costumbre que nos enseñaron, que recibas. Y escucha, por esa situación, yo escuché a un joven hace años en Escárcega que dijo, yo ya no voy a esa iglesia. ¿Por qué? ¿Sabes qué dijo él? Es que porque ahí te tumban, dice. No, en serio, pero no es si te tumban al suelo, te tumban la cartera o algo, pero es que ya no voy porque ahí te tumban. Así digo, en serio. Entonces, eso es una doctrina de hombre. Por eso, si más que lo que hacemos acá es orar por ti, imponerte las manos, declarar una palabra sobre ti, pero jamás, incluso, que la hermana se está cayendo, déjenla. Si es el Espíritu Santo, Él está en control. Pero como dice por ahí un predicador, la hermana Chonita la tienen que agarrar como 4 diáconos porque ya rompió 3 sillas. Déjenla que la rompa cuando, hermana, aunque el Espíritu, págueme la silla. Déjenlo, pero ahí dicen los diáconos, ay no, agárrenla, se da un cabezazo. A lo mejor es un cabezazo santo para que se remuevan las ideas y la persona, ¿dónde estoy? Sí, ya entendí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oye eso, ¿cuándo oras? Cuando voy a la iglesia. No es cierto, nosotros tenemos, ya lo hizo todo, pero debemos de orar siempre. Es más, un hombre que ya murió, él hablaba de eso y dijo, la oración debe de ser todo el tiempo. Te subes a tu carro, o sea, entendiendo que orar no es que te vas a arrodillar ahí, ni que vas a andar hablando. Bueno, el loco te van a poner de apodo, la loca. No, en el espíritu, no digas palabras. Simplemente así. Algo así, mira, algo así. Estamos en tiempo, algo así. Cuando estás en la calle, cuando estás en tu casa, sí puede ser así, como no. ¿Sí entendió lo que dije? Señor, no se compone que venga un rayo. Escucha, yo soy católica. El Espíritu Santo. Pues no sé qué ahorita escuché. Te la mando. Estás orando sin mover la boca. Pero escucha esto, un cristiano carnal, escucha, te lo digo con el perdón de la palabra, pero es la verdad como dije. Y como dice la Biblia, primera de Víctor 3:16, la verdad no peca pero incomoda.
Y es mejor que, mira, escuchen esto, Mario, es mejor que se incomoden para salir de ese estatus a que yo te esté diciendo lo mismo todo el tiempo y tu vida no cambie. Es que fulano, como ese hombre, fue un hombre. Ah, que hermano, yo ya no voy porque y le digo, tú no sabes que la salvación es individual. Yo no justifico a nadie, porque incluso tampoco yo no debo de descalificar a nadie, porque escuchen, ¿se acuerdan que un día se lo dije? El día que tengas que ser pastor o pastora, el día que tengas que cuidar a alguien, aparte de que te cuides tú, y si no te cuidas tú, ¿cómo cuidas a alguien más? Que Dios te va a dar una responsabilidad, vas a entender cómo es Dios, que es grande en misericordia. Por eso dice que el que va a Él, Él no lo echa fuera. Si tú vas arrepentido, vas humillado, la regaste, te arrepientes de corazón. Pero ¿sabes qué es arrepentimiento? Según Dios, arrepentirte y ya no volver a transgredir. Porque una transgresión es lo que hizo Adán y Eva en el Edén. Desobedecieron. Aunque luego lo lloró con lágrimas de dolor. Padre, nada. Te dijeron no comas y él no comas. Pero ahora Jesús vino a darnos el favor y la gracia. Amén. Arrepentidos. Pero si tú vas, Señor, eso es remordimiento. Escucha, lo haces una vez, va. A la semana, Señor, perdóname por soy pecador. Pasa la otra semana, lo vuelves a hacer. Señor, vuelve a perdonar, no soy pecador. Vuelve la otra y lo vuelves a hacer. Señor, ya tú no estás entrenando, tú ya eres un maestro de la justificación. Eso ya no es entrenamiento o perfeccionamiento. Tú te das cuenta, ¿me entiendes? Te das cuenta cuando una persona está jugando con Dios, y ahí hay que ser, Señor, bendice a la persona. Porque si yo, como he visto las pocas cosas que he visto, digo, yo no quiero jugar contigo, Dios. Porque cuando llegue el momento que Dios me demande a mí ser un portador de su gloria o usar su palabra a través de una liberación, no voy a decir, es que no, lo típico, escuchen, vivir carnalmente satisface la carne. Esto está duro. Vivir carnalmente satisface la carne en vez de complacer y honrar a Dios. Un cristiano carnal puede haber aceptado el regalo de la salvación, escucha, pero no la obra santificadora del Espíritu Santo y la transformación de su hombre interior. Y eso es lo que te dije del viejito. Él fue a su retiro, ahí hacen liberación, ahí vienen, y yo sabes que veía, empezaba la alabanza y el viejito, y ya un día así como su esposo, un poquito más grande, y la señora y todos pasaban adelante al altar. Nada más le dijeron eso, llegó la ofensa y se fue, ¿cómo dicen? Se fue al mundial, se fue fuera de la iglesia. Pero el viejito llegó, entonces le faltaba la transformación de su hombre interior, y esa se va formando cada día. ¿Cómo te dije que es la guerra espiritual? Cada vez que te atacan, no, la guerra espiritual es todos los días, desde que tú pones el pie en la chancleta en la mañana, porque tú tienes que decidir ese día, o sigues el bien o sigues el mal, pero no pueden las dos sopas, o te comes una o te comes otra. Y si ese día, escucha, tú cometiste una falla, te disgustaste, dice la Escritura, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso Jesús habló del modelo de la oración del Padre Nuestro así, porque Él sabía que nos íbamos a equivocar. Pero repito, una equivocación es una cosa, ya cuando jugamos es otra cosa. El espíritu de un cristiano carnal, escucha, no ha sido despertado y no tiene la capacidad de responder a la obra y a la bendición de Dios. Y no puede conocer a Dios en una y no puede conocer a Dios en una relación personal. El conocimiento de la Biblia puede subirnos a la cabeza, lo que hemos hablado. Oye, es que mi marido ya leyó la Biblia 4 veces, sí, pero ¿y? ¿Te das cuenta que conocimiento, si no se te ha revelado al corazón quién es Dios? Tan solo te digo esto, tú llegas a este lugar y tú no debes de llegar. ¿Cómo estoy? No, tú llegaste, desde que llegaste, escúchalo, tú llegaste desde que pusiste un pie aquí, tú dijiste, ahora sí se te armó, don Diablo, ahora sí se te armó. El pastorcito ese dice que ora, y yo somos 2, y otros más 3, con 3 la armamos. Vamos a adorar ahorita. Sí, Señor, abre los cielos sobre este lugar. Mira la palabra.
Señor, confesamos tu nombre. Como decía, ya los puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae fuerza. Sopla hoy, Espíritu Santo, mira la confesión y la fe. Pero si eres el primero que quiere sentarse a dormir a la silla, a lo mejor ni un mal aire pega. Cristiano carnal. Los adultos parados y los bonitos de 9 años, 8, 12, sentados. Y lo peor, si te distraes, te roban tu bendición. Están viendo a todos. Viéndole los pies, examinándolos de arriba abajo, de abajo arriba. No. Por lo menos, es que a mí me gusta hablar. Bueno, pues no hable. Hable del espíritu. Sin ti, Dios. Mi vida depende de ti, Dios. El domingo me puse a orar en la noche en descanso y decía, Señor, no necesito un motivo para orar, ni estar en problemas, ni estar bendecido. Pero tu palabra dice, Señor, que tú te hiciste maldición para que nosotros tuviéramos la bendición. Escúchalo. Tu palabra dice que tú moriste en una cruz para que yo fuera bendito. Así que el que me maldiga, Señor, no va a pasar, porque tú dices y tu palabra manifiesta que tú te hiciste maldición para que yo fuera bendito. Bueno, ahí lo dice la Escritura, porque la Biblia enseña que en aquel tiempo a todo el hombre que colgaba en un madero era un maldito. Por eso Jesús murió de esa muerte, por eso él lo crucificaron, porque la ley romana decía que todo el hombre que moría en una cruz, en un madero, era maldito. Por eso dice Isaías ahí, se hizo maldición para que nosotros tengamos la bendición. Qué buena onda, dice la chava. Todos los cristianos hoy, llegó ese rato, tienen alguna área en sus vidas en la que viven carnalmente. Estamos siendo perfeccionados, óyelo, pero todavía no somos perfectos. Incluso Pablo, un hombre que nadie acusaría de ser un cristiano carnal, cuando tenía áreas en su vida, por las que los corintios lo acusaron de vivir carnalmente o según la carne. Pablo inclusive indicó que se gloriaba en respuesta a la presión de los grupos. Esto está en 2 Corintios 12:1. Pablo dice, me glorío de mis debilidades, porque sé que ahí Dios va a crecer en mí. Tú sabes que estos tiempos han sido difíciles para mí, desde que terminó el año y empezó el año. Yo tengo toda la Biblia. Tú sabes. Pero escucha, si no me equivoco, dice Santiago 1 del 2 al 5, que cuando mi fe pasa por una prueba, ¿sabes qué yo adquiero? Paciencia. Dice Santiago el apóstol, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Por eso es que se acuerda lo que me decía el hermano Isabel, y yo no me reí. Yo tengo un libro de eso. A lo mejor tú vas a decir, pero no lo veo desesperado, porque es mi fe la que está creciendo. Por eso tú puedes ver una persona, escucha, como te lo dije, sale el papá del cuarto, yo miré ese testimonio hace un tiempo, sale el papá del cuarto, acaba de morir su hija, hoy sigue como dijeron, relajado. ¿Sabe? Por eso, tranquilo. Oye, otro tiene, ¡ay, Dios! ¿Cómo, Dios mío? Pues no, ese hombre no. Ese hombre dice, yo creo en Dios y yo creo que el alma de mi hija se fue con Cristo y nos vamos a volver a ver el día de la resurrección de los muertos, porque va a haber una resurrección y la gente del canal debe de saberlo. Esto va para la gente del canal. Cuando nos quitamos la vida, caemos en un acto que se le llama bíblicamente rebelión. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios no es que tú te quites la vida. Imagínate un Dios que creó al hombre y le puso una soga ahí. Mátate, te dice la depresión por los problemas, por las cargas. Y tú caes y te hace creer el enemigo en la mente que esa es la mejor solución. ¿Y sabes qué es lo que te hace creer? Te bombardea la mente y te dice, es lo mejor. ¿Sabes? Es más, vas a dejar de sufrir. Temporalmente te voy a decir la verdad, sí, pero cuando sea la resurrección de los muertos,
ahí va a ser la vergüenza, el llanto, el dolor y decir, ¿para qué me maté? ¿Por qué no le hice caso a ese bendito pelón que predicaba ahí en YouTube? Que decía que Dios, que otra vez, que como en los días de Noé. Y decía, está loco ese trabajo, que no tengo que hacer nada, no tengo tiempo. Yo qué voy a andar. Chale, puro rollo. Puro rollo, escucha. La Biblia dice que va a haber una resurrección de muertos. Y nos vamos a levantar. Y dice dos cosas. Uno será para vida eterna y otro será para condenación eterna. Escuchen jóvenes, de verdad, Mario, pesen esta palabra en una balanza real. Si saben qué significa la palabra eterna, para siempre, no tiene fin, no se va a acabar. Ese muchacho del cual les hablo eso decía, o eso le dijo a esa persona, es que el infierno está aquí en la tierra. Está bueno, sigue viviendo como quiera y el argumento. No, aquí no está el infierno. Tenemos problemas, sí, la Biblia dice que nadie está exento de tener problemas. Seas cristiano, seas guadalupano, seas cristino, seas medio, seas intermedio, a todo le va a llegar el problema. Aquí es como nosotros vamos a resortear en la fe. Por eso te digo, puede estarse pasando muchas cosas, pero repito, la prueba de nuestra fe produce paciencia, carácter, disciplina, constancia. Por eso es que no he soltado este micrófono, no es porque yo cante bonito. Le digo a mi esposa, ahora vi que sí lo hicieron. Hasta digo, está bien chido. Digo, ya me dije, el que toca, el que arma, el que desarma, el que limpia, el que barre, el uso, ya me van a decir. Encárguense ustedes porque de verdad, digo, ya siento que ya estoy como Moisés, también soy carne. Y estoy a punto de cantar esa que dice, somos polvo nada más. Y ya hagan algo, por favor. Y escucha, es muy importante indicar que Pablo posteriormente se disculpó mostrando su verdadero espíritu de disciplina espiritual, de fe y de sumisión al plan de Dios. Dice, escucha, ¿en qué diferenciamos a un cristiano carnal de uno que se deja guiar por el Espíritu? Un cristiano, escucha esto, Jesús, guiado por el Espíritu, exhibirá el fruto del Espíritu. Esto viene en Gálatas 5:22, donde habla los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y aquí viene, escucha esto. ¿Cómo dice la Escritura? Cuando Jesús mandó a orar a los discípulos y él se fue a orar a Getsemaní. Date cuenta cómo somos a veces los cristianos. Dios no dijo nada. Entonces es que sí, dice tú, ¿no? Me voy con el carnero, ¿no? Entonces, como Dios no dijo nada, a veces el silencio de Dios es una respuesta a lo que anteriormente ya te digo. Escucha, cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, estaba a punto de ser aprehendido para ser crucificado, bofeteado, lastimado. Jesús oró y dijo, Padre, si es tu voluntad que pase de mí este dolor, si no, que sea así tu voluntad. Y dice que la Biblia que Dios le respondió algo al Padre. No le respondió nada. Entonces Jesús entendió que ese silencio era lo que ya te dije. Es como tú le dices a Dios, papi, te dije, ya no hay cambio. Jesús no hubiera dicho, se quedó callado. Entonces quiere decir que no, que ya, se fue a hacer loco. No, Jesús sabía que la voluntad de Yair es inquebrantable, es un plan, es más, era un plan secreto. O sea, si Dios tú vas a orar y como yo, Señor, es que no veo, mira, y Dios me puede estar diciendo, que ya te dije a ti. ¿Qué ya te dije? Que te pongas a estarme diciendo lo que yo ya sé. Es como dice, escucha esta palabra. Nosotros le vamos a decir algo a Dios que Él ya sabe. Señor, mira, Yair, me tiras loco, Señor. Si ya lo sabe. Yo le estoy diciendo algo que Él ya sabe. Yo voy con una queja a decirle algo que Él ya miró. Escucha. Jesús le dijo a los discípulos, ¿cómo le digo ahí, hermano? Velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, mas la chuleta no quiere nada. La chuleta dice, el café, el champurrado, mi mamá, mi papá, ¿cómo se llama? Exatlón, esto, las chavas ahí en bikini, las chavas ahí enseñando ahí, ¿y qué? Ahí Jesús dice, es broma, pero digo, Jesús le dijo ahí claramente a sus discípulos, la carne débil. Aunque el espíritu está dispuesto, tú tienes un espíritu y está el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo.
Él está dispuesto, pero escuchen, si yo digo que no tengo ganas, nada me va a mover de Él. Por eso digo por allá, ¿cómo se llamaba ese hombre, hermano? Isaac Newton, creo, ¿va? ¿Lo dije bien? Newton. ¿Newton o Newton? Ah, me estás contradiciendo, hermano. Bueno, Isaac Newton. Newton. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él? Dijo una frase muy interesante. No hay nada más poderoso, escuchen esto, no hay nada más poderoso que una bomba atómica, que la voluntad humana. Eso lo dijo ese hombre, sí, ya lo saben, ya lo leyeron. Búsquenlo. Newton, ya no Newton, o Firulais, como se llame. Pero ese hombre dijo que no hay nada más poderoso, más que una bomba atómica, que la voluntad del ser humano. Si tú dices no voy, no te mueves. Si tú dices aquí me amarro, ahí te amarras. Por eso dice, escucha, el espíritu está dispuesto otra vez, pero la carne es débil. Nuestra carne es débil. Oye, un cristiano guiado por el espíritu no permanecerá carnal. Escucha, crecerá, óyelo, madurará debido a la obra de Dios en su vida. Es decir, a como tú dejes que Dios trabaje contigo. Regreso antes de terminar el punto. ¿Qué te dije que un cristiano carnal hace? Y no se puede más, porque si no le da más un colchón más a la palabra de Dios. Es que la Biblia dice, es que aquí dice que entonces ¿por qué esto? No, espérame. Hay que estudiar, porque yo también así decía cada cosa, como lo que te dije la semana pasada, el sábado, ¿no? Jeremías 17:9, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces, ¿por qué te dejas engañar por tu corazón? Entonces, ¿por qué? Te empieza a palpitar el corazón. Me dice el corazón, que sí vaya. Y vas. Pero ya le preguntaste a Dios, Señor, ¿debo de ir a ese lugar? ¿Debo de darle el sí o debo de darle el no? ¿Debo de ir o no debo de ir? ¿Debo de poner primero tu palabra, tu presencia o otra cosa? Un cristiano carnal, escucha, tú eres la escritura, acuérdate. Y con esto te digo todo casi, resumidamente. Si tú quieres escuchar, oye esto, si tú quieres escuchar cómo está el corazón de una persona, mira lo que está hablando. Si te edifica, hazle caso. Si no te edifica, tú debes de edificar a la persona. Y dice, a ver, hermano, si no llama, pastor, dame una transferencia por la coca. Vamos a sentarnos aquí. A ver, ¿dónde dice eso? Aquí en la sombrita. Váyase por un refresco por ti y no para mí. A ver, ¿por qué lo dice? Tengo tiempo, media hora, vamos a hacer. Si yo estoy equivocado, pues le doy la razón. Pero a lo mejor, como dijo ese chaparrito, ¿cómo se llamaba? Y el profesor Girafales, a lo mejor dicen que todos estamos locos. Pero por Cristo. Entonces, escúchalo, un cristiano carnal, por lo general, siempre tuerce la escritura. Porque, exactamente. Pero escuchen esto interesante, Víctor. No, la escritura no se va a adaptar a nosotros. Miren la verdad. Nosotros debemos adaptarnos a la escritura. Ella no se va a moldar a nosotros. Nosotros debemos de amoldarnos a ella. Por eso vas a escuchar, escucha esto, a mucho cristiano carnal que te va a decir, es que yo ya lo hice y no me ha dado resultado. Por eso yo te he dicho esa frase siempre. Aquí hay dos cosas: o Dios es mentiroso o tú estás haciendo las cosas mal. Pero más seguro es lo segundo, que tú estás haciendo las cosas mal. Si dice, escucha, es que Dios no me bendice a mi hermano, ya no me bendice, no sé por qué. Espérame. A ver, ¿cómo dices? Es que ahí dice, porque los ojos de Jehová están sobre los justos. Eso nos falta, ser justos. Justos. Y sus oídos atentos a las oraciones de los justos. Por eso Dios no me bendice.
Señor, ¿por qué no me bendice? Porque nomás estoy viendo la bendición. Pero ahí dice, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus mismos oídos de Él atentos a nuestras oraciones. Por eso tal vez está pasando. Y tú sigues enredándote. Es que la palabra, mira, no, nada. La palabra dice que no cambia. La palabra no cambia. El que debe de cambiar es uno. Un cristiano carnal no está dispuesto, escucha, a presentar. Es que lo que te digo, escucha, ve, no lo copié, es un resumen. Un cristiano carnal no está dispuesto a presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Padre. Romanos 12:2. El grado de sumisión a la obra de Dios en la vida de una persona está indicando, escucha, por el grado en que viven satisfaciendo los deseos de su naturaleza pecaminosa. Esto viene en Efesios 2:3, Juan 2:16, Gálatas 5:19 al 20 y Romanos 1 del 21 al 28. Entonces no me conviene. Es que el mundo dice allá afuera, ¿cómo dice el mundo? Hasta no ver, no creer. Pero tú no debes de decir así. Nosotros decimos que para ver primero hay que creer. Por eso te dije lo que dice ahí en Colosenses. Rudimentos de este mundo. Esos son los rudimentos a los que se refiere. No, comadre. Yo hasta no ver, no creer. Y ves que tienen una peladez en el Facebook que dicen que no sé qué. Pero creemos, como te vuelvo a repetir, que va a llegar el momento. Escuchen esto, como lo estamos diciendo, como las cosas se están viendo, que la gente va a correr a las iglesias, que la gente va a buscar de Dios, que la gente va a interesarse por Dios y no como ahora desinteresarse. Yo me atemorizo de verdad. Y dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, la obediencia a Él, a no desagradarlo. ¿Cómo vive o cómo vivíamos antes o cómo está viviendo la gente hoy? Si no entendemos que a la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿cómo le fue por cómo vivían y qué podemos esperar nosotros si seguimos viviendo igual? Si no estamos haciendo nada, si no predicamos en la palabra, si no le llevamos el mensaje a alguien. Déjalo, total, que se vayan. La palabra, como te dije, yo voy a la batalla y el Espíritu de Dios va conmigo. Aunque me está costando, aunque soy como tú, un ser humano, aunque siento, aunque soy débil, aunque soy carne, pero hay una diferencia, que yo no solamente oro tal vez cuando estoy aquí, yo oro en mi casa, lo trato de buscar, digo esto no, cuando digo aquí un freno, esto tampoco, mejor no voy a poner a hacer esto, siento cuando debo de buscar de Dios y eso debe de ser todos los días, no solo cuando tengamos problemas. Esa es la otra. Un cristiano carnal solo ora ¿cuándo? Cuando tiene problemas. Dijo por ahí un evangelista, y esto es lo duro de la piedra. Termino de grabar el programa, dice el evangelista, y me cae un montón, dice, tengo como 20 no sé cuántos mil seguidores en Instagram, en Facebook. Evangelista, ore por mí. Pero entro a su canal, puro pasito perrón, puro. ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde estamos llegando? No oran por ellos mismos, pero te dicen ore por mí. ¿Qué te está diciendo eso, Valdo? Que hay tiempo para todo, pero menos para Dios. Y esa oración Dios no la va a contestar. Porque yo he aprendido esto, escúchenlo, que aunque sea el hombre más ungido por Dios, si tú no haces lo que te toca a ti, el pastor puede estar aquí a piedra y lodo. Pues yo no salgo de la casa del hermano hasta que esto no cambie. Pero tú todavía sigues allá haciendo de la tuya. Así no va a cambiar nada. Recuérdenlo, una cosa le toca a él y otra cosa me toca a mí. ¿Te está bendiciendo esta palabra? ¿O no te está bendiciendo? O tú dices, yo ya me la sabía. Yo ya sabía por qué me está pasando todo eso. Nomás que estoy esperando a que Cristo venga. Puedo vivir como yo quiera y en el último minuto, ¡ay no, Cristo! Me arrepiento. Así no es como funciona. ¿Te das cuenta del rudimento del mundo? Y muchos chavos así lo escucho que lo piensan porque otros adultos lo dicen. Vive como quiera, viva como quiera, como quiera. En el último momento se arrepiente. ¿Y cómo sabe que va al último momento? ¿Cómo sé yo que hoy que me vaya a dormir mañana voy a amanecer 10? No voy a amanecer.
amanecer tieso, Dios no lo quiere. ¿Cómo sé? Como les dije de ese finadito de cárcel el viernes, dijo una ahí, nos vemos el lunes. El viernes de la noche lo atropellaron y murió. Ya no llegó al lunes, ¿por qué te lo digo? No, en serio, da risa, pero así en el cárcel el viernes fue. Todavía uno puso ahí en el comentario en el Facebook, ay, pobrecito, era re buena persona. Todavía hoy me dijo, nos vemos el lunes. No llegó al lunes. Así somos, como dice la Escritura, así es nuestra vida de incierta. Hoy estamos, mañana quién sabe. Solo Dios lo sabe. Termino. Víctor, a la batería. El cristiano carnal vive en los deseos de la carne. Termino, escucha. Escucha esto, es importante que tú te lo lleves en tu corazón y vamos a orar. Ora por ella ahorita que estemos ministrando. Yo voy a cerrar esto. Impidámosle a Dios que sople sobre nosotros espíritu de sabiduría. Escucha, el cristiano carnal vive en los deseos de la carne. Oye, los deseos de los ojos, todo lo que ves. O como dice el dicho, todo lo que ves quieres. Y la vanagloria de la vida, que provienen del mundo. Así como el mundo pasa, escucha esto, hermano, escucha esto de verdad. Así como el mundo pasa, la Escritura dice, oye, de que algunos dejarán el cuerpo de Cristo para mostrar que no todos los que parecen ser cristianos realmente son cristianos. Primera de Juan 2:18. Escucha, en ese momento, oye, la oveja, la cual conoce la voz de su Señor, de Jesús, será separada de las cabras. Si el cristiano carnal es salvo verdaderamente, se le asegura que no morirá. Cántala. Vamos a darle gracias. Escucha lo que te digo, comprometámonos con Dios. Adóralo un momento antes de irnos. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos sobre cada uno de nosotros. Tú eres un Dios bueno, Padre. Y todos los que estamos en este lugar, de una u otra manera, estamos acá expuestos a tu palabra, expuestos a tu presencia. Por eso yo te pido, dile,